¿Qué opinas de los derechos de los animales que no son lo mismo que los derechos humanos? ¿Por qué? Porque no son humanos. Es decir, te la pongo así. Si tengo yo que decidir entre salvar a un niño o a una rata de un incendio y solo puedo salvar a uno, voy a salvar al niño. Si tengo que decidir entre un niño y un gatito, voy a salvar al niño. Si es entre un niño y un perro, me va a doler en el alma, pero voy a salvar al niño. Y si es mi perro y un niño desconocido, voy a salvar al niño. A esto lo llaman despreciativamente especismo, porque si le ocurrió a un filósofo, a Singer. Eso de tener nombre de máquina de coser siempre es problemático. Eh, pero no creo que se les pueda conceder los mismos derechos a los animales que a los hombres, sobre todo porque no tienen las mismas responsabilidades que tienen los seres humanos. Dije los hombres genérico, ¿ok? No empiecen. Es decir, los derechos van acoplados a una serie de responsabilidades y obligaciones hacia tu sociedad. Los derechos son algo que te da tu sociedad o que puedes ejercer en sociedad, pero que tienen que implicar el respeto a los derechos de los demás y una serie de responsabilidades. Estas responsabilidades no las puede asumir un animal. No está consciente ni siquiera de su pertenencia a una determinada sociedad. Quizás mi perro cree que pertenece a la manada de nosotros tres, pero no estoy seguro. Eh, nunca me trae su comida para que me la coma yo siempre le doy de comer. Entonces, precisamente porque existe esa diferencia en nuestra interrelación con nuestra sociedad, la sociedad humana no le puede conceder todos los derechos que los humanos a los animales, porque si no tienes que darles el derecho al voto. Y si me argumentas por qué no les puedes dar el derecho al voto o el derecho a la educación gratuita, pública y universal, lo que tú me argumentes de por qué no le puedes dar esos derechos a los animales es lo mismo por lo cual yo te puedo argumentar que no se le pueden dar otros derechos a los animales.